Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jesús Manuel Castro Gil, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, cursando la carrera de Contaduría Pública, cuarto año, sección B. El día de hoy yo le voy a hacer un análisis crítico de la sentencia 0002 del expediente 2016-0806 de la base imponible del impuesto sobre la renta. Según el artículo 31 del impuesto sobre la renta del año 2014, según su rango, valor y fuerza de ley, considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad regular, esto causado por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, independientemente de los viáticos o bonos que realiza en el momento de ejercer el trabajo remunerado. También se considera como enriquecimiento neto todos aquellos intereses provenientes de préstamos u otros créditos concedidos por instituciones financieras realizadas en el extranjero y no en el país, en este caso Venezuela, así como la participación gravable con algún impuesto establecido en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. Podemos decir que la base imponible del impuesto sobre la renta del trabajador asalariado por cualquier empresa o patrono debe atender el concepto de salario normal contenido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, la trabajadora y los trabajadores, donde nos vuelve a hablar que el salario es la remuneración, provecho o ventaja, exceptuando de esta toda aquella remuneración percibida por el trabajo de carácter no regular ni permanente, también tales como utilidades, bonificaciones, horas extras, vacaciones, etc. Según el artículo 316 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, nos habla de la justa repartición de estos cargos públicos hacia los contribuyentes, entendiendo así el principio de progresividad. Para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de todos estos tributos. Y sobre este análisis crítico de esta sentencia podemos concluir que esta sentencia se refiere a favor del derecho del trabajador y las trabajadoras de la base imponible del impuesto sobre la renta. Debe ser solamente cobrado al salario gravable del trabajador y no al beneficio que le concede al patrono para tener bienes, subsidios o calidad de vida. Y también el porcentaje del impuesto sobre la renta que éste será atribuido por el contribuyente, dependiendo también de la remuneración ganada por el trabajador de su salario gravable. Estos errores de salario no gravable son constantes, por ende, tiene el trabajador el derecho y el deber de denunciar si ve alguna irregularidad al momento del cobro del tributo sobre su salario. Ahora vamos a hacer una comparación del artículo 31 del impuesto sobre la renta del año 2007 y del artículo también 31, mismo dicho, pero del año 2015. El artículo 31 del impuesto sobre la renta, publicado en Gaceta Oficial número 38.628 del 16 de febrero de 2007, cuyo texto proviene del decreto con valor, rango y fuerza de ley, regulaba principalmente la base imponible de las rentas de trabajo de las personas naturales bajo relación de dependencia laboral, las cuales incluían todos los conceptos e ingresos regulares o accidentales obtenidos en el trabajo dependiente, salvo aquellos exentos o exonerados o no sujetos, así como los viáticos y gastos de representación, que por su naturaleza debían ser considerados como gastos del patrono. Expresaba dicho artículo 31 lo siguiente, que se consideran como enriquecimientos netos los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obsesiones y demás remuneraciones similares distintas de los viáticos obtenidos por los servicios personales bajo relación de dependencia. También, según la norma del artículo 87 y del parágrafo octavo del artículo 27 de esa ley y del artículo 4 del reglamento parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones, el patrono debería de retener sobre la totalidad de las remuneraciones fijas, variables o eventuales a percibir por los dependientes o que estimaran percibir sus deudores o pagadores, siempre que obtuviera más de 1.000 unidades tributarias.
con disminución de los ingresos exentos o exonerados. Los desgravámenes y las rebajas personales y familiar por esta vía de la jurisdicción constitucional. El artículo 31 del impuesto sobre la renta también nos habla que se considera como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. También se consideran como enriquecimientos netos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por las instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliados en el país, como había hablado anteriormente en la sentencia, así como las participaciones gravables con impuestos o proporcionales conforme a los términos de esta ley. A los efectos previstos en este artículo, podemos decir que quedan excluidas del salario las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la ley considere que no tienen carácter salarial. La redacción de este artículo original quedó así modificada sin que hubiera sido objeto de anulación. Para la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha habido una interpretación integrativa de la norma original, mientras que para la mayoría de todos estos autores en doctrina, lo que hubo fue una modificación de la norma legal sin intervención del legislador ni ordinario ni habilitado. Según el artículo 31 del impuesto sobre la renta del año 2015, se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad regular o accidental derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, independientemente de su carácter salarial, distinta de viáticos y bonos de alimentación. También se considera como enriquecimiento neto todos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por todas esas instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en Venezuela, así también como las prestaciones gravables como los impuestos proporcionales conforme a los términos de este decreto con valor, rango y fuerza de ley. También es evidente que con esta redacción de ambos decretos ley fuera derogado el artículo 31 del impuesto sobre la renta, tanto en su versión original de 1999 como en la modificada por la Sala Constitucional, pero en abierto desacato de la interpretación constitucional vinculante de esa sala, ya que la redacción del legislador habilitado incluyó en la base imponible del impuesto sobre la renta toda contraprestación, utilidad regular o accidental obtenida por el trabajo dependiente, independientemente también de su carácter salarial, y sus excepciones limitadas o limitativas relativas a viáticos, que son gastos de la empresa, y el abono de alimentación, sin que afectara, pero dejando dudas innecesarias acerca de los ingresos exentos y exonerados. Previamente, en la ley del impuesto sobre la renta y decretos especiales, todos los hechos y actos jurídicos ante los descritos revelan los hitos que integran la evolución de la norma del artículo 31 de la ley impuesto sobre la renta, y más que eso, de la configuración de la base imponible con el impuesto sobre la renta de las rentas de los trabajos dependientes que han pasado por un movimiento acordio del año 2007, en el cual fue dictada la sentencia 301, hasta la presente, en el que nuevamente se encuentra vigente el contenido de esa misma sentencia, por declaración de la Sala Constitucional. En esta secuencia tenemos de hechos y actos. Si bien es importante la evolución del tópico tributario comentado, no lo es menos las vicitudes o fenómenos constitucionales que se aprecian en ese devenir, marcado por un fuerte activismo judicial del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un panorama de iniciativa legislativa. Por esta razón, se ha de hacer especial relevancia a los aspectos constitucionales implícitos en este devenir. Entonces, bueno, profesora, hasta aquí ha sido mi análisis crítico de lo que ha sido esta sentencia 0002, y también hablando de los artículos 31 del año 2007 y del año 2015. Que pase una buena feliz noche. Hasta luego.